El Caballero de los Siete Reinos y Corazón de Caballero serán los títulos que comentaremos en este crossover. Bienvenidos. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales. Buenos días, tardes o noches. Yo soy Charlie del Río, qué gusto saludarte, Ivanovich, en una nueva edición y emisión, porque también es una emisión, del podcast Crossover. Gracias, te quiero agradecer al inicio de este programa y de manera pública en que me aceptaste la propuesta de que habláramos de esta serie que se transmitió, diría yo también, se publicó en HBO, que se llama A Night of the Seven Kingdoms, y que es parte del universo de George R.R. Martin, ¿no? Conocido por la forma en la que su obra literaria se llamó en HBO, que es Game of Thrones primero y después House of the Dragon. Y ahora nos llega esta nueva serie de tan solo 6 episodios, más o menos de media hora cada uno, que la verdad me dio una súper grata sorpresa y que me dará mucho gusto estar comentando en este crossover. Sí, en efecto, me buleaste para verla, porque estabas duro y duro y duro, que es que no sé qué, que quién sé qué, y me exhibiste al aire diciendo, te obligo a verla. Entonces, pues aquí estamos para hablar de esta. Y la otra cosa muy padre que la unimos con una película que yo hace muchos años no veía, que recuerdo que tampoco era mi infancia, como mi adolescencia, yo creo. En 2001, que tenía 20 años. Que no veía desde entonces, pero recuerdo que me había gustado mucho, que es Corazón de Caballero, A Knight's Tale, con el desaparecido y siempre extrañado Heath Ledger. Entonces fue bonito volver a ver esa también. Y la forma en la que se conectan, sí está muy cañón como sí dialogan esas dos películas, bueno, esa serie y la película, muy, muy cañón. Sí, más de lo que hubiéramos imaginado, porque los tonos no podían ser más distintos entre la serie y la película, entre los dos proyectos, diría uno, la verdad es que casi son, no opuestos, pero sí muy, muy, muy distantes en en fotografía, ahorita, pero es un tema de conversación, Sí. pero finalmente, y utilizando el título, porque hay que hablar de los títulos, yo hablaré de uno y ahorita hablas tú del otro, los títulos que le pusieron en español para México y Latinoamérica, pues sí, no son precisamente lo que estaba contemplado originalmente. En el caso de A Knight's Tale, es el cuento de un caballero, así es como se llama la que protagoniza Heath Ledger, y le pusieron Corazón de Caballero. Es que tiene un corazón muy grande y es de caballero. Y la otra se llama originalmente A Night of the Seven Kingdoms, Ivanovich. Y creo que con ambas cosas suceden lo mismo, y que es lo mismo que siempre ha sucedido con estas traducciones, adaptaciones de títulos originales a español. Las personas que ponen estos nombres siempre tratan de, no es que crean que el público sea tonto, pero sí le tratan de pegar al público más amplio posible. Entonces, o sea, para ser generosos, ¿no? Y se pierden muchas cosas en esa traducción, en esa necesidad de que cualquiera pueda entenderle al título de entrada. A Knight's Tale, además de lo que de ser un cuento de un caballero y demás, pues con la palabra tale hace referencia a Canterbury Tales, y eso es importante porque uno de los personajes es Chaucer, Geoffrey Chaucer, que pues es el escritor de Canterbury Tales, y se inserta como dentro de cierta cosa histórica que no tiene nada que ver, pero está bonito hacer ahí la referencia. Pero pues claro, en español los cuentos de Canterbury no son tan famosos como en inglés, que es una parte de su literatura seminal en inglés. Pero bueno, se pierde eso. Y de lo que yo quería hablar sobre el título en español de A Night of the Seven Kingdoms es el uso de los artículos, amigos. Los artículos importan y dicen cosas importantes, porque en inglés se llama A Night of the Seven Kingdoms, que uno podría traducir como El Caballero de los Siete Reinos, perfectamente bien,
excepto porque no es tan perfecto, porque a knight no es the knight, es a knight, significa un caballero. Y para mí eso es muy importante porque eso es parte de lo que a mí me pareció la magia de esta serie, porque venimos de toda una historia, ¿no? Un antecedente histórico de Game of Thrones en el que estamos viendo las historias más épicas posibles, ¿no? El regreso de los dragones, cómo se formó la casa de los Lannister. Estamos viendo como estas historias épicas de la gente que hizo la historia de ese mundo de Westeros. Y esta no, esta se trata de un caballero. No es el caballero, no es el gran salvador de nada, es un güey, un caballero. Y eso me parece muy clave para entender de qué va esta historia, que esa es la parte que a mí me gustó. Si quieres, entremos de lleno de una vez ya con A Night of the Seven Kingdoms, y empiezo porque yo fui el buleado para hablar de ella. Perdón, nada más hago una pausa, Ivanovich. Dime. Todos pueden revisar el episodio pasado para que vean que no hubo bullying. Fue una charla atenta, muy amable, porque luego me pueden atachar hasta de irrespetuoso, Ivanovich, y me parece que ese no era el tono definitivamente ni la intención. Y nada más, para ser más enfático con lo que estabas diciendo de los dos títulos, independientemente de esa gran referencia de The Canterbury Tales, del personaje de Chaucer, el hecho de que sea un cuento de un caballero también le da otra mística especial. Es un cuento, claro. No es la historia, no es el corazón, no es la épica, es un cuento. Un cuento te remite a abrir el libro y empezar a leer una breve historia. Un cuento, sí. Perdón, que sea tan reiterativo y tan evidente, pero eso es lo que es. Hay una parte anacrónica y fantástica que tiene corazón de caballero, A Knight's Tale, que pues también se diluye con ese título en español. Claro. Pero bueno, al ratito lo retomamos. Vámonos con A Night of the Seven Kingdoms. No, pues nada más mencionar que creo que a mí lo que más me gustó es eso que estaba mencionando hace ratito. Me gustó que fuera una historia como de no sé cómo llamarle, de a piso, de a calle, como una historia sobre las personas que ocupan este mundo de Westeros, este mundo de que George R.R. Martin creó. Obviamente sí se meten las familias que conocemos, hay ciertos personajes importantes que los vemos, pero en realidad de quien se trata es de una persona regular que no va a hacer nada particularmente épico, tanto así que los 6 episodios suceden a lo largo de, ¿qué será? 1 o 2 semanas y en un mismo evento. Tampoco, yo me imaginaba que nada más por las imágenes que había visto que eran que es como el tropo típico de el hombre fuerte con el niñito o la niñita, que hemos visto millones de veces. Me imaginaba que salían en una aventura y visitaban varios lugares y así, pero no, realmente llegan a un lugar, a un torneo, y nos quedamos todo el tiempo en ese torneo. Entonces me hizo muy bonito la escala que maneja esta serie contrasta muy padre con el resto de Game of Thrones. Es prácticamente 4 o 5 sets, los mismos 6 personajes. O sea, se ve que la hicieron con mucho menos presupuesto, pero un presupuesto muy bien gastado. Bueno, en apariencia está así de sencillo, pero sí tiene, y voy a retomar unas palabras que dijiste, una parte épica que aparece ocasionalmente, ¿no? Y que la verdad que termina siendo muy importante, pero tienes razón. Ese es uno de los aspectos más interesantes de esta serie de 6 episodios de más o menos media hora de duración cada uno, que se va como agua. Yo la estuve viendo semana con semana y estaba verdaderamente desesperado por ver el siguiente episodio. Y debo de comentarte, Ivanovich, compartir que a pesar de ser un gran fan desde el inicio de la serie, yo ni siquiera sabía que existían los libros. Ya después adquirí algunos de George R.R. Martin y su canción de Hielo y Fuego. A mí me impactó desde la primera temporada Game of Thrones. Se me hizo fantástica. Me quedé muy desilusionado cuando se les acabaron los libros escritos al equipo de producción. Tuvieron que inventar lo que seguía y que me parece que salió desastroso. Coincidió
con que mientras más público, más presupuesto, más efectos especiales, menos profundidad en las historias. Y la verdad que fue, digamos, una parte desastrosa. Después vino, años después, House of the Dragon, que lleva un par de temporadas, que se acaba de anunciar justamente ahorita ya con tráiler y todo, la tercera, que está bien, pero me parece a mí que no llega al nivel de Game of Thrones. Y cuando anunciaron, y me tocó estar en el anuncio porque me comisionaste a visitar el evento de lanzamiento anual de HBO, ¿fue a finales del año pasado o a principios de este? Creo que a finales, ¿no? Debe haber sido a finales, sí. Bueno, anunciaron eso y cuando dijeron, y del universo de Game of Thrones, la verdad que yo hasta me llevé la mano en la cara de, oh, ya, déjenlo en paz, que no han hecho suficiente daño hasta el momento. Y wow, mi sorpresa fue enorme justamente por esta dimensión para observar la historia. Mencionaré dos casos, uno menos conocido que el otro, la serie Babylon 5, que es una de las mejores series que ha habido de ciencia ficción, de Michael Straczynski. Son 5 temporadas, también situaciones épicas de la galaxia, universales y demás. Y hay un episodio, uno, creo que es prácticamente de la última temporada, donde 2 personajes de mantenimiento están viendo a nivel de piso muchas cosas que ya habíamos visto nosotros en su nivel más grandioso e impactante. Y ellos lo ven desde ese terreno del ciudadano común. En los cómics de Marvel, salió una serie que se llamó Marvels y que también era unas ilustraciones increíbles de hechos muy conocidos de grandes historias de Marvel, pero también visto desde la gente de a pie. Entonces, eso sí suma, sí aporta, y tener toda una serie ahora, al menos con una temporada, y entiendo que están al menos proyectadas otras 2, de este Hedge Knight o Caballero Errante, del título de la novela de George R. Martin, que novela con doble L en inglés implica una versión de una historia de ficción mucho más breve que un libro completo, ¿no? Y creo que le sacaron un jugo increíble. Una cosa que me gustaría destacar, Ivanovich, es que si nunca has visto House of the Dragon o Game of Thrones, puedes entrar a ver esta historia sin ningún problema. Me parece que se sostiene por sí misma. Claro, si tienes los antecedentes, te queda claro en qué universo se están moviendo estos personajes. El peligro que existe latente, quiénes son los de las grandes casas, el ego de los personajes de la, voy a ponerlo entre comillas, nobleza, que pues desprecian al ciudadano común, a la gente de a pie, y que únicamente están buscando su ganancia personal, ¿no? Con un egoísmo impresionante, muy violento y letal, por cierto, en este universo que es, digamos, de corte medieval, épico, mágico. Entonces, sí aporta mucho haber visto Game of Thrones o House of the Dragon, pero si no lo ven, la historia de verdad que se sostiene perfectamente bien, Ivanovich. Sí, esta no tiene nada de magia ni de fantasía, se mencionan ciertas cosas, pero no, nunca ves, o sea, podría ser época medieval nuestra sin problema, porque las cosas de las que se hablan nunca se ven. O sea, mencionan dragones, pero en ese momento los dragones son una leyenda porque ya nadie los ha visto. Entonces, hablan de magia, pero no ves la magia, nada más es como, hay gente mágica. Y pues también en nuestra época medieval también había gente que decía que era mago. Entonces, sí, esa parte me gustó mucho. Regresando a lo que decías sobre las historias de piso, lo intentó hacer hace unos años en una sitcom. Creo que no funcionó muchísimo, la cancelaron muy rápido, pero sí, estas ideas de gente de piso a mí me recuerdan mucho a una de las más famosas, de las conversaciones más famosas que tienen Dante y Randall en Clerks, que es sobre el personal de limpieza de la Estrella de la Muerte, y cómo ellos, cuál era su política. Exactamente, si trabajar en la Estrella de la Muerte implicaba que eran parte del imperio o solo eran simples trabajadores que necesitaban un trabajo, porque claro, en una sociedad oprimida tienen que trabajar de algo, pero qué tanto entonces es bien padre esa conversación.
La diferencia con el Caballero de los Siete Reinos es que no es durante ninguna batalla épica, ¿no? O sea, no estamos viendo paralelo sucediendo nada de lo que ya conocemos. Es un tiempo muy diferente, pero todos los temas están por ahí como latentes. La otra cosa que me gustó mucho es que esta es una serie que a diferencia de las otras dos de Game of Thrones, no se toma a sí mismo tan en serio. Y esa es una de las cosas que a mí también me gusta mucho Game of Thrones. A mí la fantasía no es lo mío, entonces me tardé mucho en entrarle, pero sí me terminó gustando mucho. Pero una de las cosas que siempre me cae muy pesada de este tipo de fantasías épicas es que siempre se toman a sí mismas súper en serio. Me cae muy mal, me empieza a cansar como su autoimportancia que se ponen, como si estuvieran, no sé, me desespera eso. Y esta no hace eso, esta se burla de ella misma con la introducción de los títulos cada vez, juegan con eso, se sienten en la libertad de jugar con el tema musical que todos ubicamos de Game of Thrones, se burlan de él un poquito, se burlan del personaje principal. Entonces, tiene todo este juego, sí, de no tomarse a sí misma tan en serio, y eso es lo que yo la conectaría también con Corazón de Caballero en esa parte del tono, que ambas son propiedades o títulos que no se toman a sí mismas tan en serio, que saben que son, al final del día, un producto de entretenimiento, y no tiene nada de malo reírnos de estas cosas de vez en cuando, porque estos personajes pueden ser un poco ridículos. Entonces, eso me gustó mucho, y ya. Sí, no, definitivamente, creo que eso es lo que la termina siendo muy especial. No hemos llegado ni siquiera al tema del casting, Ivanovich, pero los personajes principales, que son Duncan o Dunk, interpretado por Peter Caffley, y Egg, el niño, interpretado por Dexter Sol Ansel, me parece que se pueden robar el corazón de cualquier espectador desde el primer episodio. Y conforme va avanzando la serie, muchísimo más. Creo que parte del encanto tiene que ver un poco con la ingenuidad que maneja Dunk, que es el personaje mayor, que al final de cuentas, y esto es lo más enternecedor, diría yo, es un niño grande. O sea, es una persona que creció como escudero de un caballero errante, que viniendo de la miseria, siempre termina aspirando, y aquí hay que utilizar la palabra nobleza, a la nobleza de espíritu y de defensa de la gente que lo requiere, y no la alta nobleza que se da sus ínfulas y que maneja las cosas a placer, ¿no? Aquí tendrá no es el primer choque en su vida, lo veremos a través de flashbacks, pero un choque importantísimo con todo eso que él anhela y espera de los demás. Y por otro lado, Egg, un niño inquieto, súper conocedor de muchos temas, que terminan haciendo un complemento muy interesante y que se ofrece como escudero para pues recién autonombrado caballero, que es uno de los temas de la serie, ¿no? Si realmente, propiamente es Dunk o Sir Duncan un caballero, que es lo que él está buscando, y que a través de flashbacks que son muy poco usados en las otras series, y aquí es un elemento narrativo fundamental, porque creo que no hay un solo episodio de estos 6 en el que no viéramos el pasado de Dunk a través de estos flashbacks. El clásico contraste, ¿no? Hombre grande, persona pequeña, está allí, pero siento que sí terminan dándole la vuelta, ¿no? Porque de repente podría tener más mundo el pequeño Egg que el propio Dunk. Y Dunk más experiencia de vida que también puede aportar al propio Egg en los distintos contextos en los que estarán pasando. Tú lo dijiste, están en una sola ubicación. Realmente, no, esos 7 reinos nada más están en el título de la serie, porque no visitan nada más. Claro, conoceremos a caballeros y gente de los otros reinos, sí, pero ellos realmente pues están en esta parte inicial de sus aventuras. Eso me lleva a varias de las posibilidades que tuvimos para
para este episodio. Yo te decía la película de The Road, ¿no? Que es brutal, terrible. Pensé también en algún momento en The Kid de Charles Chaplin, con este pequeño. Pero creo que la selección que hicimos y que vamos a hablar en un momento más, la verdad que pega estupendamente bien. También o sea, Game of Thrones, el mundo de Game of Thrones suele tener este tropo de niño que a mí me gusta llamarle el tropo Abel, porque a mí me gusta mucho la película Abel de Diego Luna, que es el niño genio, el niño que habla como adulto, sabe cosas que no tiene por qué saber y que le da la vuelta a muchos adultos, que pues hemos visto muchísimas veces, pero Game of Thrones es especialista en tener estos niños superdotados, desde Arya hasta ¿cómo se llamaba? Bran, y Bella Ramsey, que interpreta a Lyanna Mormont, y son especialistas en crear estos personajes de niños superdotados, y este es uno más que es al mismo tiempo, al igual que Abel, encantador y muy geniecillo, y también un poquito arrogante, pero el tipo de arrogancia que cae bien. Que termina funcionando. Creo que eso es un mérito muy grande de todo el proyecto de estas series. El casting es formidable. Sí. Aquí no es de ninguna manera la excepción. La otra parte que creo que es importante destacar es que el universo de George R.R. Martin es impresionantemente corrupto, ¿no? Quien está con buenas intenciones, con un corazón generoso, con algún tipo de sabiduría, está condenado a cosas terribles. En la primera temporada de Game of Thrones, mi personaje principal era Ned Stark, ¿no? De los Starks del norte. Y no llegó ni siquiera a terminar la primera temporada, lo cual me rompió el corazón. Entonces, sí hay un riesgo de tener personajes bondadosos en este universo. Pero, porque a diferencia de House of the Dragon, que no tienes, me pasa lo mismo que con Succession, o sea, no hay nadie a quien tenerle algún tipo de empatía porque todos son unos desgraciados. Aquí, pues están yendo, digamos, un poco en contra de lo que les hemos conocido, ¿no? Aunque así está en esta novela que hizo George R.R. Martin, que por cierto también está increíble la historia de por qué él escribió. Lo invitaron a participar en una recopilación de distintos autores y dijo, pues me echo una novelita. Oye, ¿hasta cuándo tienes para entregarla? Pues hasta fin de año. Y le entregó el último día, el 31 de diciembre, en la fecha límite. Casi lo sacan del libro. Me parece que la recopilación iba a ser, a lo mejor estoy diciéndolo mal, pero imaginemos que era de 12 autores. Terminó habiendo 13 porque sí entregó a tiempo, pero ya habían llamado a un reemplazo. Entonces, está increíble. Y sí, por supuesto, tiene todas estas conexiones con el resto de sus historias. Esto es una precuela de Game of Thrones. Me parece que son unos 90, 80, 90 años antes de que inicie Game of Thrones. Y secuela también de muchos años posteriores a House of the Dragon, de estos pleitos entre los Targaryen, esta suerte de guerra civil entre los Targaryen, pero termina funcionando increíblemente bien. Y bueno, también podemos ver aquí, decía yo, si hay algún personaje que muestre alguna, porque no es una debilidad, definitivamente no es una debilidad, pero que muestre un lado humano y bondadoso, las cosas no terminarán estando particularmente a su favor. Pero no es que se castigue eso, sino que el llegar a ese nivel de generosidad hacia los demás tiene un precio, aunque siempre valdrá la pena. Sí, a mí creo que lo que me gustó es que me pareció como un respiro, como un descanso de tanta intensidad, porque incluso las consecuencias que se llegan a ver o las muertes que llegamos a ver, obviamente se sienten y todo porque está muy bien construida para que se sientan, pero no están construidas con la misma intención que las muertes de Game of Thrones. O sea, no están ahí para que te choques o sea, no hay ninguna boda de sangre, no hay ningún, como el que mencionaste de Ned Stark. Creo que
todo es todo es manejado con un tono mucho más leve, mucho más relajado. Y yo al menos sí aprecié mucho eso, porque también, o sea, las cosas en su contexto, y también siento que ahorita no estamos para tanta intensidad, porque tenemos personajes muy lannisterianos en la vida real. Sí, Y no lamentablemente. necesitamos, entonces siento que es un respiro, una bocanada de aire fresco. Sí, pero a pesar de que lo es y que está padre que lo sea, no se siente ajena a ese universo. No, para nada, para nada, para Se nada. siente que es justamente parte de ese universo y de que efectivamente cualquier cosa puede pasar y efectivamente cualquier cosa termina sucediendo. Entonces, está padre prepararse para todo ese tipo de sorpresas en un sentido narrativo, en un sentido de la forma en la que nos podemos identificar con los personajes, que me parece que están perfectamente bien dibujados, interpretados y, una vez más, se nota muy claramente cuando tienes un material literario de respaldo que conoce la historia, que conoce a sus personajes y una muy buena, una gran adaptación que nos permite verlos en ese universo y en ese contexto. Sí, sí, totalmente. Creo que hicieron un buen trabajo y nada, sí. Está padre, es una bocanada de aire fresco. No sé si a mí me gustó tanto como a ti, Ok. pero sí, sí la disfruté, sí, sí está padre. Mira, si les gusta en este tipo de historias, ya la vieron, y si no, sí denle una oportunidad, si es que son como yo y lo que les da flojera de estas historias es tanta magia y tanta cosa épica y tanta política ajena, bla, 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 todas estas cosas. Esta puede ser muy refrescante, está bonita, está linda, tiene dos personajes increíbles al centro y tiene un twist muy bueno, que no vamos a decir cuál es. Sí, Pero también, no. Tiene varios, pero sí, uno en particular que, ¿no? ajá, y está padre, o sea, No padre, padrísimo, entonces padrísimo, vale la pena. padrísimo, padrísimo, padrísimo. Mira, estamos apenas en febrero, es como muy prematuro, pero no veo que vaya a haber otras 5 series que yo vea en este 2026 que tengan una mejor calidad que esta. Entonces, la voy anotando en mi lista de series favoritas de este año. Yo no Increíble sé, todavía serie. tengo que ver, pero Sí, no, entiendo tu escepticismo, pero a mí me súper convenció. Sí, se robó mi corazón y eso la verdad que se aprecia muchísimo. Y más cuando, como te mencionaba, Ivanovich compartía, no lo esperaba, ni lo anticipaba, ni lo deseaba siquiera. Decía, a ver qué van a hacer ahora. Entonces, creo que es una muy buena recomendación. Ya están los 6 episodios disponibles. Se van rapidísimo porque, insisto, son breves. Y en HBO además están, ya ven que está cuando ustedes ven algún material, película o serie o episodio, ahí vienen algunos materiales adicionales, esto me encanta. Tiene unos detrás de cámaras de 6 minutos, de más o menos, de cada uno de los episodios, con órale. los guionistas, con algunos de los actores, la gente platicando en el set, están muy bonitos, muy interesantes y son un gran complemento. Sí, hay que verlos después de cada episodio porque si no habrá spoilers en esos 6 minutitos. Yo no los vi, pero sí confirmo que en un día, en menos de un día, vi toda la temporada, entonces eso es bastante Buenísimo, Iván. bueno para los Sí. que tenemos Y cosas no que hacer. tuviste que esperar semana contra semana a ver qué iba a pasar. No, y qué bueno, porque sí siento que no sé si lo hubiera seguido, o sea, sí creo que hubiera Uf. dicho, ay, ya. Ok, Uno, ok, ok, así ok. todo de seguido está increíble, pero esperando cada semana, siento que no me hubiera importado tanto. Te soy muy honesto. Bien, pues si quieres, hasta ahí de la noche del caballero, iba a decir, no tiene nada que ver con la noche, el caballero de los 7 reinos. Y pues vámonos con la otra, que fue una muy buena sorpresa ver cuánto se parecen y que hace mucho no la vi, entonces me gustó mucho ver a Heath Ledger ahí, lo sigo extrañando. Sí, definitivamente. Fue una buena sorpresa también para mí. Eh,
Vaya, fue una ocurrencia mencionarlo porque también trataba sobre torneos de estas justas a caballo y lanza, pero a la hora de empezar a verla, de verdad, te terminé escribiendo un texto muy largo, ya que la terminé, pero me sorprendía cada 5 minutos con las similitudes, ¿no? De entrada, la premisa básica es exactamente la misma. A Knight's Tale, Corazón de Caballero, en México, en Latinoamérica, es una película del 2001, protagonizada por Heath Ledger, que tiene un corazón noventero y un alma ochentera. Creo que eso la podría más o menos definir. Sí, es una película de este siglo XXI, pero yo creo que desde su estreno ya se sentía con una nostalgia por otros tiempos, la forma en la que está contada la historia, de una forma muy anacrónica, ¿no? Tratan estas justas y esos encuentros prácticamente como si fueran peleas de lucha libre contemporánea, donde gritan los nombres de los caballeros, como dirían las de los luchadores, donde tenemos a gente vendiendo comida entre el público, no lo sé, lo hace de una manera muy divertida, cero pretenciosa, integra música principalmente ochentera como parte de la historia, no nada más como música de fondo. Es decir, estoy seguro, porque lo recuerdo cuando la vi la primera vez, que era menos de 10 minutos de avanzada la película, que ya están en un torneo y todo el público está haciendo los golpes de la canción We Will Rock You de Queen, ¿no? Sí. Tran, tran, ta, tran, tran, ta. Yo dije, ¿qué les pasa? ¿Qué es esto? Y sale la canción, o sea, no nada más la están utilizando ese elemento rítmico, sino que además aparece la canción y después aparece David Bowie y las bailan, lo cual me parece, lo más encantador que puede hacer la película, integrar todos esos elementos de cultura pop y musicales a la historia para que sea efectivamente un cuento, ¿no? Inclusive no podríamos decir una modernización del cuento del caballero, no, porque ya era música, estilo narrativo de los 90s y música ochentera. Sí. Entonces, creo que eso hace la película sumamente divertida. Yo te diría que no nada más noventera, sino también hasta ochentera. Hay un poco de este universo adolescente de las películas de John Hughes de preparatoria, en cómo se comportan los personajes, ¿no? El ricachón, el que quiere impresionar a las muchachas un poquito de más alta sociedad que tienen sus grupitos y mandan mensajitos con la amiguita, o sea, todo eso que además vimos a Heath Ledger en películas como 10 cosas que odio de ti, por ejemplo, que ya le conocíamos, ¿no? O que había en otras historias, y ahí está, y lo hacen de una manera entrañable, divertida y entretenida, que a pesar de todo lo que pudo haber salido mal, no salió mal, y que me da mucho gusto que lo hayamos podido corroborar, pues más de 20 años, 25 años después de que se estrenó, porque sí, esa sorpresa me causó cuando la vi originalmente. En su momento hasta dije, no, es una película que debo poseer, y la tengo en DVD con el título Corazón de Caballero, por cierto. Vi un par de ocasiones después, pero tenía muchos años de no haberla visto. Y verla despuesito, ahora sí que back to back, después de A Night of the Seven Kingdoms, regreso al tema original que estaba yo diciendo que me desvié, es que tienen muchos elementos en común. La premisa básica de un escudero cuyo caballero, errante los dos, porque son caballeros que van de un lado al otro, fallece, y que después decide ese escudero hacerse pasar por caballero, no necesariamente robando la identidad del caballero, sino diciendo, no, a mí me nombró, o yo soy un caballero de otro lado. Me parece que es increíble. Mark Addy es uno de sus compañeros y amigos en estas aventuras, que es el rey Robert Baratheon desde la primera temporada de Game of Thrones, el esposo de Cersei Lannister. Entonces, me parece que también es una conexión muy bonita que hay con el universo de Game of Thrones. Y el resto de la historia sí se asemeja muchísimo. Todos estos paralelismos de el hombre común que quiere ascender socialmente, que tiene genuinos anhelos de justicia,
pero también de su propio beneficio social. Me parece que están ahí planteados en ambas historias, Ivanovich. Sí, para mí, regresando a lo del lenguaje audiovisual, creo que si alguien les pregunta alguna vez, ¿cómo es el lenguaje audiovisual de los 90? Esta es una buena película para verlo, Para demostrarlo. porque sí, esos movimientos de cámara, el uso de la música, lo que decías, todo sí es muy, muy, muy noventero, a pesar de que es del 2001, pues las cosas siempre tardan un poquito en cambiar. Entonces sí, se me hizo muy chistoso ver como el contraste pues, de eso, ¿no? De cómo ha evolucionado el lenguaje audiovisual. Tú mencionas a Mark Addy, y yo al que tengo que mencionar sí o sí, además de Heath Ledger, es a Alan Tudyk. Para mí Alan Tudyk es un gran actor que me encanta ver siempre que lo logramos ver realmente poco. No tanto como quisiéramos. Porque hace mucho trabajo de voz. En Star Wars es el robot que no me acuerdo cómo se llama, compañero de Cassian Andor, y ha hecho muchas voces en diferentes, es Sony también de iRobot, ha hecho muchos robots y hace muchas voces en general, y pues es por supuesto uno de los integrantes de Firefly, una de mis series favoritas de toda la historia, y pues siempre verlo es un deleite para mí porque es muy chistoso. Es muy chistoso, es muy divertido, es muy... mira, a pesar de que está interpretando distintos personajes, es como muy genuino. Hace Sí. muy buen trabajo de voz. Aquí no hay ninguna duda en absoluto que es el comic relief de la película, es el elemento humorístico que estará allí presente constantemente. Y Paul Bettany también es parte del grupo que justamente Claro. aparece con el personaje de Chaucer, ¿no? Que se encuentra a estos tres escuderos que pretenden ser otra cosa y que dicen, miren, si se trata de fingir, yo sé fingir a través de la palabra, no nada más de la palabra escrita, sino a través de la forma en la que él se expresa, se convierte en el heraldo de este supuesto caballero y torneo tras torneo lo estará presentando. Ahí es cuando digo que en estos excesos llegan a hacerlo como si fueran presentaciones de lucha libre, Ivanovich. A mí, sí, a mí me dio mucho gusto verlo también. No me acordaba de esos discursos que da, pero sí son muy, muy, muy divertidos verlos. La película está hecha con muy buen humor. Creo que tiene un corazón, la película en sí, muy grande, y se ve que se estaban divirtiendo todos al hacerla. Pero hablando de Paul Bettany, un tema que sí quería tocar, que es un tema que no me sacó muchísimo de onda cuando la vi, no me gustó, no estoy de acuerdo, y es el tipo de cosa que me llevan a pensar que ese DVD que tienes ahí es más valioso de lo que creemos, porque Okay. no sé si la viste de tu DVD o en HBO. Yo la vi en HBO porque La vi la en acaban de HBO. poner en HBO Sí. Max. Entonces te diste cuenta de la gran censura que tiene. Hay una Sí, cómo escena no, claro, claro. en la que sale Paul Bettany sin ropa y se le ven las pompas. Oh, Dios mío, no sé quién se está quejando de que se le vean las pompas a un actor, Y pero está las ponen censurada. borrosas. Las ponen borrosas, horrible. Y es lo mismo que hicieron con Disney en Splash, por ejemplo. Tú sabes muy bien que cuando sale del mar, se le ven también las pompas caminando, y en la versión A que está en Daryl Disney Hannah. Plus, se le crecieron el pelo para taparle ahí. Ese tipo o en E.T., que convirtieron las pistolas de los policías en walkie-talkies y están apuntándole a E.T. con un walkie-talkie en la mano. Este tipo de cambios a mí no me gustan. Creo que habla muy mal de quienes los están haciendo, y es una razón más para tener los medios físicos. También tiene que ver que acabo de leer un artículo en Wired muy bueno sobre una cosa que le llaman tecnofeudalismo, mira, feudales, ellos estaban en la época feudal seguramente, Claro. en el que ya no somos dueños del entretenimiento, no somos dueños de los medios que consumimos, Charlie, no sé si te has dado cuenta de eso. Pagas por una suscripción para que te den permiso de ver sus cosas, pero ves las cosas que ellos quieren que veas, de la Claro. forma en la que ellos quieren que las veas. Ya no tienes tu posesión física del arte que te gusta. Y en el momento que quieran, quitar una película de la plataforma, quitan a un artista de la plataforma de música, quitan un libro de Audible o donde sea que consigues tus libros digitales.
y no está padre. O sea, creo que sí hay algo que decir ahí sobre los medios físicos y, y nada, es mi rant a favor de los medios físicos y de coleccionar cosas que se pueden tocar y que Sí, son y tuyas y no me que la ya no van a esperaba, ¿eh? cambiar. Y la verdad, como es DVD, sí dije, bueno, seguramente se verá mejor en la plataforma, está más Sí, sencillo, nada más le pongo, es la misma plataforma donde vi A Night of the Seven Kingdoms, me sigo con este otro caballero, y sí, pues sí, no, estamos expuestos a este tipo de cuestiones. sí. Pero Ivanovich, fuera yo de quiero eso, muy seguir, padre. sí, quiero seguir hablando un poquito del reparto, porque también aparece Rufus Sewell, Ah, sí. que no, a partir de estas épocas es cuando ya me lo catalogaron de villano para siempre, Pobre ¿no? cuate, es que Sí, 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 porque que es un gran personaje en Ciudad en Tinieblas se llama, es Dark City. Dark City, ¿no? Ujú. Este, y pues no lo sé, no, ahí me parece que tiene un gran protagónico, la historia es fantástica de la película, que por cierto hay al menos dos versiones, la que se conoció originalmente en el cine, que sobreexplica las cosas hasta con voz en off, muy al estilo un poquito de Blade Runner. Hay que ver la versión pues del director que salió posteriormente, ¿no? Pero sí ya nos lo encasillaron como villano, le sale muy bien, hay que Pues sí, decirlo, aquí es el pero, gran villano. pero en Eh, todas, porque desde este tipo de épica o las que mencionas, hasta en The Holiday también es el ojete que sí, sí, engaña, sí, o te digo, sea, me lo encasillaron y me parece que está demostrado que sí tiene mucho más versatilidad, hasta en El Zorro, con Banderas, y que la segunda película fue filmada aquí en México, también en San Luis Potosí, que nos tocó visitar el set por parte de Cine Premier, pues ya salía de villano. Y la otra es la actriz protagónica, Shannon Sosamon, que cuando yo la vi en esta película caí perdidamente enamorado de ella. Dije, seguramente la seguiré viendo en multitud de películas. Y la cuestión es que ella aparece en una película que se llama The Rules of Attraction, que está basada en una novela de Bret Easton Ellis, que él también tiene la novela de Psicópata Americano, que Psicópata Americano es una historia también muy sórdida de origen, pero que la versión cinematográfica tiene su encanto por el humor negro que le imprimen. En The Rules of Attraction hay cero humor negro, cero. La versión cinematográfica es increíble y ridículamente sórdida, y las cosas que le pasan al personaje de ella en esta película, una violación de varias personas, me parece una de las cosas más no terribles y grotescas que he visto en el cine, sin aliciente, ¿no? Entonces y la película pasó como súper desapercibida. O sea, no sé si tú siquiera la recordabas, Ivanovich. sí, claro, ahorita, sobre todo tras la muerte de James Van Der Beek, pues sí, de las cosas, obviamente Dawson's Creek es donde más lo recuerdo, yo y todos, Ujú. pero la segunda cosa seguramente sería Rules of Attraction o la serie de Beach in Apartment 23, pero sí, sí, yo sí la recuerdo bien. A ella también sale en The Holiday, si no me equivoco, es la novia de Jack Black, entonces de aquí se agarraron mucha gente para The Holiday. Sí, perdón, pero y el personaje de James Van Der Beek se supone que es el personaje hermano del de Psicópata Americano. Es su hermano menor, es el personaje que se llama Sean Ah, Bateman, ¿sí? O sea, están, oh, están wow, vinculados, ¿no? En el mismo universo. eso no No sabía. cinematográfico porque no conecta nada, pues. A mí me parece, no la recuerdo ahí en The Holiday, pero la promesa que me significó cuando la vi en esta película, pues se diluyó, ¿no? Ya ahorita en 2 décadas y media después he visto que ha seguido trabajando, o sea, tiene créditos hasta todavía muy recientes, pero nada particularmente destacable, ¿no? Yo diría que esta sería su, su personaje importante, porque además en este anacronismo que maneja la película, ella sin decirlo es una feminista Claro. que no solo defiende su honor, sus derechos, que se pone el tú por tú con quienes pretenden, ¿no? Atraerla y demás, y me parece que es un gran personaje, eh, eh,
muy lucidor en la historia, el interés romántico de nuestro héroe, y que finalmente, pues bueno, me parece una lástima que ya no haya trascendido en cosas mucho más conocidas, Iván. Pues sí, a mí no me impactó tanto a ella como a ti, pero sí definitivamente todo el... Me gustó mucho lo que dijiste, que como que el elenco están funcionando como una película de prepa. Eso yo no lo había notado, pero ahora que lo mencionas, sí es, o sea, las Mean No, Girls, todo, totalmente, sí. y creo que tiene muchísimo sentido. Me De gustó prepa mucho esa gringa, anotación. ¿no? Claro, pues sí, pues es la prepa que... Sí. Sí. Sí, pero bueno, pues estamos en la época medieval, se supone que están en diferentes lugares de Europa, que regresan a Londres, cuando regresan a Londres, que llevaban años fuera, empieza The Boys Are Back in Town, y otro elemento también muy similar al de A Night of the Seven Kingdoms son los flashbacks a la infancia del personaje, y que esos momentos también se parecen en términos de la historia, ¿no? Entonces, de que se vuelve escudero desde muy pequeño, con este otro caballero errante, la difícil forma de vida en la pobreza que vivió de chiquito, en fin, conecta súper, súper, súper bien. Y te decía yo que los tonos muy distintos, o sea, sí, muy distintos, el universo de Westeros corrupto y tremebundo que, sin embargo, en esta serie es un poco, se aligera un poco con el humor que mencionabas. Y en el último episodio, por cierto, sin decir ningún spoiler, empieza con una música de jazz y termina con una canción popular de A Night of the Seven Kingdoms, ¿no? Digamos que haciendo otra inocente conexión con A Knight's Tale, que utiliza música, decíamos ya, de otros tiempos para terminar de contar la historia. Sí, el uso de la música, me acuerdo que también en la publicidad de la película lo mencionaban mucho, hacían mucho énfasis en eso, porque supongo que en esa época fue muy novedoso utilizar música contemporánea en un ambiente histórico, pero sí funciona muy bien, es muy adorable, es muy encantadora, el baile que se echan con la canción de David Bowie, todo, creo que toda la película... Pero está padrísimo porque empieza con música como de época y se va transformando en una rola de David Bowie. Me parece increíble. Sí. Sí, pues muy bien. Véanla, amigos, creo que es una muy buena forma de conectar, después de ver El Caballero de los 7 Reinos o de los 9 reinos, ya no sabemos cuántos reinos hay. Eso está increíble también. Eso es parte del sentido del humor que tienen en este episodio final. Sí, échense Corazón de que Caballero. y que tiene escena postcréditos, el único episodio de los 6 de la temporada que tiene escena postcréditos. Ah, caray, ¿cuál es la escena postcréditos? ¡Ay, no vi escena postcréditos. Si no la viste, ups, plop. No, seguramente sí la vi, pero no la estoy reconociendo como postcréditos porque me quedé escuchando la canción completa. 16 Tons es una de mis canciones favoritas. Es increíble. La vi hasta que terminó la canción y no recuerdo una escena. Ahorita te lo recuerdo y quedamos en no echar spoilers en este episodio. Ah, es un spoiler además, ok. Pues no sí, de alguna manera sí. Sí, es un personajes comiendo tacos como en Avengers. No. Bueno, A Knight's Tale, Corazón de Caballero, también tiene escena postcréditos. ¿Y ahí qué pasa? No, tampoco. Bueno, en fin, no es particularmente importante. La de A Night of the Seven Kingdoms es importante. La otra es una bromita final, no de muy buen gusto. Pues la veré. Pues no sé. Digamos si tienes algo más que decir. Con humor escatológico, Ivanovich, con humor escatológico. No me gusta el humor escatológico. A Night of the Kingdom, como El Caballero de los 7 Reinos, comienza con humor escatológico y odié ese momento. Sí, pero además del humor, yo creo que también es así como, ¿sabes qué? Hasta como Shrek, ¿no? De que Shrek, cuando empieza Shrek, empieza como el inicio de cualquier película de cuentos de Disney, ¿no? Se abren las páginas, se escucha la voz en off, que es Mike Myers leyéndola y dice, what a bunch of crap, y rompe la hoja y se limpia porque estaba en el baño, ¿no? Sí. Creo que esto es como decir, esta es la sordidez en la que se vive en este mundo, ¿no? O sea, estamos así, estamos en el nivel más a piso de tierra, más no se puede. Innecesaria para mí también, debo decírtelo. Pero sí siento que no es así de, nada más quisimos poner haciendo eso, no me, o sea, me parece que sí hay algo ahí.
Sí, bueno, te deja claro qué tipo de historia estás viendo. Sí, así es, Ivanovich. Muy bien, pues hasta ahí si quieres, no sé si tú tienes algún otro comentario más o pasamos a otras cosas que vimos esta semana. Ahora sí vi cosas. Pasemos. No sé si tengo algo que mencionar, pero pasemos. Ok, yo tengo tres, que vi, dos que acabo de ver hoy porque nos adelantan a veces screeners, amigos, para que ustedes lo sepan. Y se estrena la semana que entra, que es 5 de marzo. Se estrenan dos películas de corte, pues vamos a llamarle de corte feminista, pero no quiero que eso vaya a asustar a nadie porque hay gente que se asusta con estos temas por alguna razón. Pero son dos películas increíbles. La primera es un documental que se llama Llamarse Olimpia, que es sobre la ley Olimpia, que espero que todos estemos familiarizados con ella. Si no, familiarícense. Es un documental que habla sobre la lucha para lograr que esta ley se volviera ley. Y creo que vale mucho la pena para conocerlo, sobre todo quienes no estén muy familiarizados con esa historia. Vale mucho la pena, pero la que más quiero destacar es una película que se llama Reveladas. Es un documental también sobre un movimiento de mujeres cineastas en los 70 y 80 que se dedicaron a hacer cine feminista en aquella época. La película es increíble, tiene un tono de celebración, de sororidad, de unas ganas de cambiar el mundo contagiosas. No le teme a meterse en los temas más duros de esta lucha, que es obviamente equidad, aborto, todos estos temas que la lucha feminista siempre ha cargado, pero lo hace desde un punto de vista muy esperanzador, al contrario de muchas otras de este tipo de películas que tienden a irse por el lado más, pues como de lo difícil, ¿no? De enfocarse en lo difícil que ha sido. Esta se enfoca en los éxitos. Entonces, creo que está muy bien contada. Es documental y sé que mucha gente le teme a los documentales, pero no le tengan miedo a esta, de verdad, es una historia bien bonita, está contada de una manera excepcional y además por ahí salen varias personas que creo que mucha gente, todos admiramos mucho. Obviamente, yo tengo una conexión personal con la artista Mónica Mayer, que es mamá de uno de mis mejores amigos, entonces yo la conozco a ella de toda la vida. A quien le interesen los datos curiosos, aparece la casa donde vive Mónica Mayer, es la casa donde filmamos Sincronía, mi película, entonces aparece su casa, aparece la locación de Sincronía, aparece Mariano Varo, muchas personalidades de la lucha feminista a través de los años que formaron parte de este grupo de cine en ciertos momentos. Y no te miento, la escena final, tú sabes que yo lloro muy poquito en el cine, soy el contrario de ti, que nada más alguien tira una hoja y ya te pusiste a llorar. Me cuesta mucho trabajo y casi solté las lágrimas con la última escena, es fantástica. Reveladas se llama, es documental, entonces es difícil que tenga muchísimas salas, pero búsquenla, hagan el esfuerzo por buscarla, de verdad vale mucho la pena. Y la otra que vi, Charlie, es una que platicamos de ella hace un tiempo y me quedé con ganas de verla. Yo tenía ganas de verla desde hace muchos años porque el soundtrack lo conozco muy bien, me gusta mucho y se llama To Live and Die in LA, que por fin pude ver y creo que lo más notable de ahí en cuanto al casting, que todos son personas que reconocemos de después, pero Willem Dafoe de joven es increíble verlo. Y ya, son las tres cosas que vi. Las tres se las recomiendo mucho en orden de importancia. Yo diría que primero Reveladas, después To Live and Die in LA y después Llamarse Olimpia. Y fin, ese fue ¿Qué otras cosas que vi esta semana? No, pero a ver, necesito que me hables un poquito de Vivir y Morir en Los Ángeles, que sí, que si no la habías visto, es una película que a mí me pareció increíblemente impactante cuando la vi. O sea, ver esta película a mediados de los 80s, una película que está musicalizada por Wang Chung, una película de William Friedkin, que habla sobre la corrupción en la policía, ¿no? Una corrupción así sórdida. Normalmente las películas comerciales estadounidenses de crimen, los policías son los buenos y siempre están persiguiendo a los grandes villanos que son los malos, y aquí se diluye esa línea.
Y tiene, por cierto, Ivanovich, lo que para mí, yo no sé ahorita cómo se vea en el 2026, después de tantísimos años que ya tenemos de temas digitales, pero tiene una de las mejores secuencias de persecución de la historia del cine, que a mí me lo parece de esa manera, porque de repente los personajes que son agentes del servicio secreto estadounidense que están persiguiendo o investigando un crimen de un falsificador de billetes, requieren una lana para no tender una trampa a este hombre, siguen una pista y de repente las cosas se salen de control y los empiezan a perseguir en estas carreteras, en estos freeways de Los Ángeles y van saliendo coches de todos lados que lo están persiguiendo y no sabemos qué es lo que está pasando. Es una cosa que lleva prácticamente a una situación de estrés extremo a los personajes cuando finalmente acaba la secuencia, ¿no? Con estos coches además pesadotes, ochenteros. Digamos, a mí me parece que es una secuencia hecha además con coches reales, o sea, con acción física, con stunts y todo. Que no por sí misma la persecución, sino en el contexto de la película, que de repente dice, ¿en qué se metieron estos que están pasando tantas cosas tan impresionantes? William Peterson es uno de los protagonistas, que terminaría siendo pues el gran personaje protagónico de la serie original de CSI, a la que nosotros le decimos Las Vegas, pero le decimos Las Vegas porque pues nada más era CSI. Lo que pasa es que después sacaron en diferentes ciudades, y en Nueva York, Miami, y había que hacer la distinción. Y la estética ochentera de la película, la música, la sensualidad, habría que decirlo también, es parte importante de la película. Pero no sé si todo eso, visto en el 2026, trasciende. Sí, definitivamente yo, o sea, sí, todo eso lo puedo ver, sobre todo porque es una película hecha de manera artesanal, como se hacían antes las cosas, sin tener esta muleta de la creación de imágenes por computadora. Entonces, todas las secuencias de acción, todo lo que sucede realmente está sucediendo y está filmada en 35 milímetros, entonces la fotografía también se siente diferente, tiene una calidad diferente, a pesar de que yo obviamente no vi una proyección en 35, sí se siente diferente y lo mismo pasa con la de Heath Ledger. Obviamente esta Knight's Tale, El Corazón de Caballero, está iluminada muy brillante y no se alcanza a percibir como la profundidad y la textura del celuloide, pero en algo como To Live and Die in LA, que es una película oscura por temática y en muchas veces porque sucede de noche, se alcanzan a notar las texturas del celuloide mucho más claro. Eso es lo que a mí más me gustó. William Friedkin es obviamente una persona que sabe iluminar. No tenemos que ponernos a debatir, ¿no?, cómo funciona el exorcista a partir del color y su uso de las sombras. Y aquí vuelve a hacer lo mismo de una forma en un tono muy diferente, pero sí, todo lo que estás diciendo es la calidad artesanal que tiene esta película. Esos choques son impresionantes. Para mí, yo no puedo evitar ver estas persecuciones en estos que no sé ni qué son, no sé si son como diques o por donde a veces mandan el río cuando se llena, no sé qué. Es el río de Los Ángeles, que lo pusieron con cemento, que hemos visto persecuciones desde Vaselina hasta Terminator 2, por ejemplo. Sí, pues eso iba a decir, pues ya lo dijiste por mí. Perdón. Sí. Hay una película que se llama El Núcleo, que un transbordador espacial termina aterrizando en este río de Los Ángeles. Wow. Entonces, pues muy padre, me gustó. Y el soundtrack, te digo que ya lo conocía muy bien, es una cosa increíble. Increíble. Y esos atardeceres con la música de Wang Chong. Sí, o sea, si a mí me preguntas una película emblemática de los 80s estéticamente, esta sería un ejemplo. O sea, yo miraría esto, ¿no? Estética, y dentro de la estética incluyo a la música, ¿no? La forma en la que dijeron, pues, ¿por qué no ponemos música de rock en un que se no oye? Por eso hicieron Flash Gordon con música de Queen, esta película con música de Wang Chong y varias cosas así, varios experimentos de esos que hubo en esa época. Entonces, bueno, me da mucho gusto que la hayas visto, Ivanovich. Una película que durante muchísimos años no estaba conseguible en formato casero. Yo la tengo todavía en disco láser. Y durante muchos años, estoy hablando al menos un par de décadas, no había otra manera de poder encontrar la película. Entonces, qué gusto que ahorita ya sea más
más posible de conseguir, pero se volvió un poquito como una cosa de estas de culto, ¿no? Porque no era sencillo encontrar en dónde la exhibieran o alguna forma de verla en casa. Sí, claro. Pues ahí está. Yo te mencionaría de lo que yo vi. Empezó una serie también en HBO, sin salirme ahora sí que de la plataforma, que me llamó la atención. Memory of a Killer se llama. Memory of a Killer está protagonizada por Patrick Dempsey. También aparece Michael Imperioli ahí en la película. Me llamó la atención porque a los dos los conocemos pues como desde muy jovencitos y ahorita ya tienen 60 años ambos. Son del mismo año. Nacieron el mismo año. Entonces, en el 66. Entonces están cumpliendo, y además porque son de principios, uno está por cumplirlo en marzo y el otro en enero, son sesentones, todavía con muy buen lucro los dos, y la película trata sobre un asesino a sueldo que trabaja para grupos criminales. Él siempre ha mantenido su vida personal y familiar por separada de eso, hasta vive en distintas ciudades para que no tener problemas. Tiene un hermano en un hospital, todo esto es la premisa, en un hospital con Alzheimer, y justamente alguien lo identifica y logran encontrar el vínculo con su verdadera vida. Y entonces su familia, su hija, corre peligro. Su hija que está recién casada, además, y está esperando bebé. Pero el tema es, el título de Memory of a Killer tiene que ver con que él empieza a percibir los síntomas de Alzheimer o de alguna enfermedad mental, de olvido, ¿no? Entonces de repente piensa que va a guardar algo en la caja fuerte y pues lo dejó en el refrigerador, ¿no? O se le olvida el código de una de sus guaridas. Entonces, pues se ve interesante, vamos a ver qué pasa. Esto apenas fue el primer episodio. Los cortes, aunque es de estreno, los cortes están como de serie de televisión abierta. O sea, de repente cortes así muy abruptos que es, inserte aquí comercial, lo cual me llamó la atención porque dije, ¿no será que la compraron y ya había salido en algún lugar? No, la están estrenando, ¿no? La están estrenando semanalmente. Hasta ahorita creo que hay 2 episodios, he visto uno. Vamos a ver qué tal está. Ok. Pues ya nos irás diciendo, si te gusta, nos estarás diciendo cada semana. Para como suelo hacerlo. Y después me vas a obligar a verla. Como suelo hacerlo, aunque no te obligo, no es obligación. Y porque si fuera obligación, yo te hubiera obligado a ver varias cosas más, Ivanovich. Está bien, pues vámonos entonces. Si ya terminamos de hablar de lo de las otras cosas que vimos, vámonos, si te parece bien. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo o escuchando en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan esto. Ya en marzo, para la gente que nos está escuchando o consume las cosas a través de Apple Podcasts, se supone que en marzo ya van a incluir video. Tengo que averiguar cómo se va a hacer porque entiendo que no es por la misma feed. Son cosas técnicas que ya averiguaré. Pero mientras tanto estamos en video en YouTube, en Spotify, y nos pueden seguir, por favor. Síganos ahí en @crossoverpodmx, si no me equivoco. En Instagram. En Instagram. Sí, porque en Facebook o el otro del tipo ya nadie hace nada, Charlie. Instagram, que sigue siendo de Meta, entonces nada más nos estamos dando ahí. Claro. Vámonos. Adiós. Gracias. Bye. Yo soy Charlie del Río, muchísimas gracias. Iván Ivanovich Morales, yo soy como @Charlie del Río, Charlie del Río sin iniciales en redes sociales y también en el podcast Cinemanet, Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más en todas las plataformas. Por lo pronto, Ivanovich y yo los estaremos esperando en nuestro próximo crossover con series, pero también con cine y más cine. 2 películas, 2 puntos de vista, una conversación con Charlie del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo crossover.